Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchás bien Alberto querido? Perfecto. 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 Voy a cerrar la puerta. Bu- ¿Eh? Buenísimo. ¿Quiere que y de acá ya nomás le doy vía libre y comenzamos, Alberto? Yo no tengo problema. Perfecto. ¿Eh? Sí, yo calculo que 7:15 a más tardar lo libero, así usted, así ya bastante tiempo le vamos a No tengo robar. problema. No tengo Perfecto. problema. Listo. Espera que cierro la puerta. Bueno. ¿Mm? Decime el grupo que es la gente que está. Esto es todo lo que es, ahí me escuchan, perfecto. Primero y Sí, segundo año va, de la facultad ISEC. correcto. Bueno, ahí comenzamos. Bueno, Perfecto. Bueno, un saludo muy grande para Alberto Juárez. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por atendernos. no, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme a compartir esta reunión. Alberto, ¿en qué momento comienza su amor por el automovilismo? Viste, son cosas que te nacen adentro, ¿no? Yo era muy pequeño, te digo, 4 o 5 años. Mi padre era mecánico de oficio, chofer, y bueno, se fue metiendo, me empezó a llevar a las carreras. Vi la primera, perdón, mi primera carrera que vi, Gran Premio, la última que corrió Fangio, el último año que corrió Fangio en el turismo de carretera, 1949. Tenía apenas 5 años, 5 años y 2 meses, Qué desde ese bárbaro. momento. Y bueno, y ahí empezó. Yo nací en un pueblo que se llama Magdala, cerca de Pehuajó, y se formaba un grupo con un pequeño colectivito de 12 personas, íbamos menos, 8 9, y íbamos a todas las carreras. Hasta el punto que papá, por ejemplo, me permitió ser testigo de todas las carreras de Fórmula 1 desde que se inauguró el autódromo, Qué, allá por el año 51. qué O sea, fantástico. no, sí, tengo el privilegio de haberlo visto correr a Fangio, a Celso González, a Que Cari, Farini. esa carrera de tanto calor que frenaban para que les tiren los baldes de agua, ¿verdad? Entre Tremendo, tantas. tremendo. Vos sabés que González se perdió un par de carreras por se insoló, concretamente se insoló. Se ponían hojas de repollo entre el casco, que era un casco bastante precario, ¿viste? Simple, sencillo. Y Fangio tenía un estado físico impresionante, de Qué- bueno, se cuidaba. Un gran profesional. Alberto, y ahora vamos quiero que siga con su historia. Usted piensa, conociendo como conoció a Fangio, ¿verdad? Y el mundo del automovilismo de esa época, el Chueco, que no quiere decir que uno habla, que eso habla mal de él, ¿le hubiese regalado un campeonato del mundo a Peter Collins? Yo no sé si le hubiese regalado. O sea, porque en su interior, por el análisis que yo hice al tiempo, después lo conocí como persona. Recuerda que yo tenía muy poca edad. En ese momento yo empecé el periodismo en el año 1966. Claro, Quiere decir que, fíjate, fácil. 17 años después que lo vi correr por primera vez. No, era un competidor, un piloto nato, muy, pero muy inteligente. Te digo, hoy en día, con la forma que él era, ganaría carrera. Qué lindo. Y sí, no lo hubiese entregado para nada. Muy inteligente. El comienzo de Fangio es tremendamente inteligente. Realmente le entrega a Farina el primer campeonato del mundo a sabiendas que le podía ganar. Pero lo ayudó y de esa manera consiguió al otro año la posibilidad de hacer toda una temporada y ahí fue su primer campeonato del mundo. Mirá la inteligencia. Firmó el contrato sin preguntar si le iban a pagar o no le iban a pagar o cuánto le iban a pagar. Qué No. fantástico, qué fantástico, qué pedazo de historia. Eh, entonces, o sea, usted cuando comienza a practicar, a desarrollar su profesión en el periodismo, es Alberto por esto, ¿no? Por la pasión del automovilismo, de haber visto a su padre. Usted fue un pilar fundamental en Campeones. Está activo desde los comienzos de Campeones, ¿verdad? Con Caito Legnani. Un año menos.
Un año menos. O sea, yo cumplo en noviembre 59 años con esto y campeón, no, 2 años, 61. Qué lindo. Claro. Lo que pasa es que yo empecé como docente casi a la par, o un poquito antes todavía como docente. Merced a mi pasión por el auto, iba siempre al autódromo, nieta contra el alambrado, porque no tenía plata para pagar la entrada. Entraba cuando terminaba todo, y ahí me iba a donde. A mí me gusta más los autos de carrera que las carreras de autos. Entonces, iba a la revisión técnica. Y el jefe de la revisión técnica es el hombre que más le aportó a la educación del automóvil, Arnoldo Lucius. Arnoldo Lucius, todavía hay libros, googlealo alguna vez porque vale la pena saber quién fue, porque creó el estudio del automóvil en Argentina, y un día me ve y le digo, ¿quiere que le ayude a medir con el calibre? ¿Sabes? Sí, ¿no querés venir a estudiar mecánica? Me recibí de técnico en automotores hace poco, le digo, y además estoy estudiando ingeniería. Le digo, de ahí me dice, ¿no te gusta dar clase? Di clases toda mi vida, porque me costó fácil la matemática, siempre tuve, digamos, la posibilidad de que la gente me entienda, ¿no? O sea, de transmitir conocimiento, y ahí arranqué dando clases en el Instituto Americano de Motores, y él fue el que me conectó con la parte deportiva en el Gran Premio de 1966. Qué increíble. Sí. Lo ganó Carlos Pairetti, salió campeón Bordeaux, Juan Manuel Bordeaux, terminó en Necochea, se estaba edificando el dique Florentino Ameguino, y ese año, 66, es previo al Torino en turismo carretera. Claro, exactamente. Sí, ¿sabés quién fue a presentar el Torino argentino por recorrido en el Gran Premio? Quien te nombré recién, Fangio. Juan Manuel Fangio, era presidente honorario en su momento de Ica Renault y de Mercedes. Cuántas historias, Alberto, qué leyenda que es usted, ¿no? Para todos nosotros, para usted, Acosta, Parga, han hecho tan grande el periodismo especializado en automovilismo. La verdad que es un orgullo tenerte acá. Alberto, fuiste a cubrir las 84 horas de Nürburgring. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa competencia? Yo en realidad las cubrí desde Buenos Aires, estaba en el equipo de transmisión, tengo el Torino réplica que me dieron por haber sido partícipe de él. Además el Club de Torino me invitó en más de una oportunidad. Carlos de Legnani y yo éramos, lo que pasa es que yo siempre estuve limitado en los viajes, porque la misma pasión del automovilismo es la que tengo por la docencia. Claro. Y yo no recuerdo haber faltado nunca una clase ni haber hecho huelga de clase. Cuando había huelga no firmaba el libro, pero siempre daba clase, y los alumnos se recuerdan mucho de eso, porque era manera de respetarlos a ellos y obviamente recibía de ellos el respeto. Sabe que acá cuando hicimos la publicidad, acá mismo en Facebook, para que íbamos a tenerlo hoy usted acá, un montón de gente, yo le voy a mandar los mensajes por WhatsApp, la cantidad de gente que dijo fue profesor mío en tal lado, la verdad que los recuerdan y tienen un cariño inmenso con usted. Sí, agradecido, de verdad. Qué lindo. El capital más grande que tengo. Qué lindo. Alberto, yo le quiero hacer una pregunta sobre las 84 horas de Nürburgring. A ver, porque se lo he preguntado a muchísima gente y la verdad nunca pudimos dar fehacientemente qué pasó. ¿Por qué no se lo convoca a Pirin Gradasi para esa? Porque era un pilotazo y... ¿Por qué no va él? Yo creo que Pirin era un hombre complicado en la relación, un tipo divino, yo lo conocí bastante y bueno, no era político para manejarse dentro del ambiente. Era un personaje, pero te digo una cosa, se reía de la vida. Yo tengo una anécdota de Pirin, pero tremenda. Lo admiré porque, ojo, él fue uno de los grandes pilotos argentinos. O sea, vos te preguntás eso, ¿no? Incluso Berta lo llevó a probar cuando quisieron correr el Rally de Monte Carlo con el Torino. Exactamente. Y
y de esa, digamos, esa imposibilidad de correr el rally porque el auto era demasiado grande, nació el proyecto de las 84 horas. Qué increíble, qué hermoso país, qué automovilismo que teníamos, realmente, qué hermoso. Mucha gente, para poner en contexto, Alberto querido, mucha gente, uno va leyendo y va escuchando y dice, no, bueno, pero ¿qué ganó? ¿Cuánto corrió? Si no logró nada. Defininos quién fue para vos Oscar Rubén Popi Larrauri. Sí, te lo juro, mirá. Se me hincha la piel. Popi fue una maravilla de piloto. Te digo, tenía muy poco dinero para correr. Me acuerdo que a veces hasta yo era cómplice. Le robábamos, aunque el ruso Fritter sabía, un juego de gomas porque no tenía para clasificar o algo. No, un piloto excepcional, te digo. No es fácil llegar a la Fórmula 1 sin dinero. ¿Te das cuenta? Y él llegó. No te voy a decir quién, pero siempre me acuerdo que en el momento lo ayudé en lo que pude. Claro. No económicamente, pero contactos y demás. Había un piloto que era Reutemann, que estaba corriendo en Europa, entonces que había ido a la Fórmula 2 a un equipo por una gestión mía. Entonces, me debía un favor. Cuando Popi se va para allá, me dice, Alberto, ¿no te animás a preguntarle por dónde arranco? Bueno, porque no quiero perder, no tengo dinero para perder. Bueno, cuando fui, ese hombre que es el día de hoy, pero yo tengo un defecto muy grande, soy rencoroso. Me dice, no, la experiencia cuesta plata, me dijo. Y digo, pero nada, yo en tu momento, no, que la haga con cuidado. Bueno, y después vino esa temporada acá de Fórmula 3, lució muy bien, se fue allá con muy poco dinero, y el otro día revisando, viste que la biblioteca a veces la revisar, me encontré las cartas de él, de guerra, de Reutemann, ¿no? De aquellos tiempos. Popi llegó a la Fórmula 1 sin tener dinero. Qué lindo. Está bien, corrió Le Mans y además ganó mucho dinero con ese talento conductivo porque tenía un reconocimiento en Europa que no lo obtuvo de pronto en el automovilismo argentino. Excelente piloto el Popi. Usted obviamente recuerda más que ninguno lo que fue Mónaco del 88, ¿verdad? Haber llevado el Eurobruno donde lo llevó. Era increíble. Eso no me olvido jamás. En un momento estaba sexto cuando llovía. Qué increíble, qué increíble. Yo, Alberto, fui juntando preguntas que le han dejado la gente en distintos lugares, por ejemplo en Facebook, en Instagram, acá mismo, y le voy a ir leyendo, van cayendo preguntas y yo le voy a ir leyendo así algunas salteadas. Una, la que se va repitiendo, es si realmente piensa que Williams, siendo que tenía compromisos con Leyland, con sus sponsors, que le pagaba Reutemann, boicoteó la carrera de Las Vegas del 81 del Lole. Bueno, mira, el otro día hablando con un señor que quiere que le analice un motor rotativo que inventó y que no lo puede patentar, ¿por qué te digo esto? A mí no me gusta mentir, está claro, ¿eh? Es otro de mis defectos, no perdono una mentira a veces. Pero después te voy a mandar los mails confidenciales de un señor Flavio Pelufo, ¿no? Él fue el testigo del boicot que le hicieron a Reutemann. Él lo va a decir ahí, es por una cuestión publicitaria, económica, donde si salía Reutemann perdían la publicidad y le armaron una caja con... Pero voy a mandar para que en la voz de él o en el mensaje de él, se llama Flavio Pelufo, lo conocí porque él hizo un prototipo con Hugo Sigluti, que lo corrió Chiche Caldarela, que fue el primer auto que tuvo un prototipo alerón móvil dentro de Argentina. Es más, te digo, un día bajando el tobogán, Hugo Sigluti, que era el acompañante, en aquel momento corrían con acompañantes, le dio al revés al alerón, se pegaron una piña, claro, en lugar de llegar a cargar, lo levantó el auto, viste, bajando el tobogán, ni que empezar. Bueno,
te cuento esto porque Flavio era el socio de Hugo en ese momento, estaba en el César Palace, tengo la foto, desayunando él con mi micha, y Lore adelante, como siempre, muy concentrado en lo que tenía que hacer, además él presentía que algo así iba a pasar. Bueno, y en la cena, en la noche anterior, un mecánico, al cual él conoció en una temporada de Fórmula 3, Fórmula 2, cuando se corrió en San Juan, que era mecánico de Jochen Rindt y que estaba en ese momento en Williams, y le dijo que le habían indicado que pusiese una caja rota, tenía tercera y quinta rota. Qué increíble. ¿No? O sea que realmente existió el boicot, querido Alberto. Sí, fue un boicot porque incluso él lo presentía. A ver, te digo, yo tengo, está hecha, en YouTube está la nota de Flavio, contando absolutamente todo esto, yo tengo las fotos y demás. Y bueno, en la escuela donde yo todavía colaboro, la escuela 35, se le hizo el último homenaje en vida. Incluso dirigió la construcción del auto, un eco, de los eléctricos que corren. Sí, claro. Qué casualidad, lo dirigió mi nieto que acaba de recibirse ingeniero, el auto. Bueno, te imaginas, le hicieron una similitud que imaginaba la Ferrari, ¿no? Y teníamos contacto con él. Vos sabés que una vez le digo, estoy con Flavio Peluffo, porque la nota se hizo en Campeones allá, no me acuerdo, era 5 años, una cosa así, y me dice, no me preguntes nada de eso. Qué increíble, Alberto, porque uno siempre se preguntaba si no existió boicot, cómo un auto dominante que hace la pole va navegando en el 8º, 9º puesto y no podía, con el Lole, que era un piloto que no cometía, yo no lo he visto correr lamentablemente, pero era un piloto, por lo que dicen, fino y no cometía errores. La verdad que gracias por aclararnos esa duda que teníamos. Olviden, hay 2 campeones que no quieren correr. ¿Está bien? Uno es Felipe Massa, sí, el brasileño, y el otro es Carlos Reu. Qué bárbaro, qué lindo. Pensé que iba a nombrar a Gilles, pero después tengo una pregunta acá sobre Gilles Villeneuve. La gente siempre, la gente va diciendo, los chicos dicen no, porque Adrian Newey, que obviamente que es una bestia de diseñador. ¿Usted piensa que los Scalabroni, los Colin Chapman, los Derek Garner quedaban muy atrás de lo que fue Adrian Newey? ¿Están superior a todo este resto de diseñadores que nombré, Alberto? Mira, yo tengo mi ídolo. Enrique Scalabroni es mi maestro, es mi gurú. Qué lindo. Está viviendo en Argentina. Es uno de los 4 ingenieros creativos de la historia. No Argentina, No Argentina. O sea, tengo todavía una nota que dice en Corsa, Enrique diseñó de todo. Adrian Newey es el uno de la historia. Claro. Lo reconoce Enrique y demás, ¿no? Otro Colin Chapman y Gordon Murray. Para mí son los 4 más importantes de la historia del automovilismo, no tengo, por lo menos en mi parecer. Y que sea mi maestro también es un orgullo. Está viviendo en Argentina, Enrique, y bueno, y no solo trabaja sobre autos, el anteaño diseñó un edificio y una casa antisísmica. En este momento está diseñando un dron para 2 personas. Qué fantástico. Podemos tardar horas explicando y no quiere que se escriba su historia. Mira vos. Nos queda, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido la vendetta de Ayrton sobre Alan Prost con esa Ferrari que diseñaba Enrique? Vaya a saber si no teníamos un campeonato mundial con la Ferrari de Prost diseñada por él ese año. Sí, no tengo duda. Yo tengo la intimidad de eso, pero no te lo puedo contar. Lo que yo te digo, el compañero de equipo fue el que impidió todo esto y fue un momento brillante, Enrique, brillante, porque él siempre dice, tenía la tranquilidad, la
velocidad, el análisis, el EMPROS, y tenía un Mansell que me lo exprimía el auto y me lo maltrataba, entonces yo tenía que tratar de mejorar todo eso. Lástima que, bueno, esto lo cuento también porque lo contó él públicamente, yo lo tenía medio guardado porque era medio íntimo. Enzo Ferrari es siempre así, es burocrático, trabaja bastante, no tiene orden, ¿no? Salvo cuando vino Schumacher y trajo a Rivière, Ross Brown y Jean Todt, y ahí sí le ordenó. Toda gente no era italiana, ¿no? Pobre, o sea, exactamente. Bueno, esa Ferrari la había hecho John Barman, que le hizo llevar incluso al equipo Ferrari en Inglaterra. Igual no ganaba, lo contrata a Enrique unas modificaciones que hizo, vos bien se ve que conocés la historia esa. La Ferrari volvió a ganar después de muchísimo tiempo, cuando entró Enrique. Claro, desde el 79 con Scheckter que no ganaban. Claro, bueno, y hasta el 90 prácticamente. ¿Te das cuenta? Bueno, ocurre esto, que un ingeniero, diseñó el Fiat Uno, y como el Fiat Uno ese año gana el premio del auto de Europa, el mejor auto de Europa de diseño de ese año, Ferrari le da en reconocimiento a eso, a ese ingeniero de Fiat, le da la presidencia en el departamento de diseño de Fórmula 1. Enrique tenía ya diseñado el auto para el próximo año. Entra este hombre, ya Enrique se sintió muy pero muy mal, porque le habían puesto a alguien para que... Y le dijo que él quería intervenir en el diseño. Y que el auto no iban a diseñarlo de inmediato porque dice, auto que gana no se toca. Enrique le dice, en Fórmula 1, auto que no se toca no gana. Ahí mismo negoció un retiro y se fue. Ese auto, ese diseño, estuvo a punto de estar en pista, porque después Enrique tiene una intervención muy importante con Peugeot, porque la gente tiene que revisar la estadística. El diseño del auto prototipo de la Peugeot ganó 2 campeonatos del mundo. Claro. ¿Está bien? Entonces, el Fórmula 1 de Peugeot estuvo a punto de concretarse. Incluso el motor se lo regaló al Carburando Café, que estaba ahí. Sí, sí. Está ahí, está en una piscina de Canal 13, me muero por sacarlo de ahí y llevarlo a algún museo. Estaba el auto diseñado completamente y en ese momento cambió la política de Peugeot. Deja la Fórmula 1 con todo armado, con todo armado, y se dedica al rally. Y es la etapa brillante de Peugeot en el rally. Qué increíble. El departamento de competición de Peugeot estaba en el centro de París. Como Enrique Labroni no sabe manejar. Es una locura, ¿no? Y que no sepa manejar un genio así. Y yo no me acuerdo el nombre de su pareja, la Tana, es sobrina de Darara. Lo llevaba con el auto hasta el centro de París. Entonces, para estacionar era un loquero como en Buenos Aires. ¿Y sabe qué hizo? Diseñó un auto que estaciona perpendicular al cordón. No. Sí. Qué grande. Para facilitar, bueno. Pero te digo, los inventos que tiene son increíbles. Qué grande. Se lo vendió a una industria de automotores que no sé por qué no lo puso en fabricación. Que Enrique estuvo a punto de... yo tuve el enorme placer, como tengo con vos ahora, Alberto, de haberlo entrevistado, y él me dijo que él estuvo a punto de diseñar un Fórmula 1 de 3 ruedas. O sea, eran... No 3 ruedas, no. Te lo juro, tengo el fax sí. Totalmente descolorido. Hizo un auto con una rueda adelante y otra atrás y 2 al medio. Exactamente, muy bien. El auto rombo. Exactamente. El auto rombo. Me manda el fax, lo tengo ahí, pero ya se ve apenas,
pero tengo una nota hecha en Corsa con ese auto. Y ese auto, en el simulador, que aparecieron ya los simuladores de tránsito del circuito, fue, escucha esto, 12 segundos más rápido que el auto convencional, ¿no? Porque al tener una sola rueda, la trompa cadenaba la rueda. Claro. Y una de las grandes complejidades que tiene en Fórmula 1 es la resistencia aerodinámica que ponen las ruedas delanteras en el choque con el aire, ¿te das cuenta? Entonces esto era es más, me dice Alberto, por favor, que no se lo comentés a nadie, lo comparto con vos, todo eso, no lo comentés a nadie, porque si no se va a armar el lío. Claro, tenían que cambiar la estructura de todos los autos de los monopostos de Norma. Claro. Un periodista, no lo nombro mejor, que lo descubrió, lo publicó, y al año siguiente el reglamento técnico que decía que los autos de Fórmula 1 tenían que tener 4 ruedas, este tenía 4, pero una atrás, una adelante y 2 al costado, medio. Claro. Se incorporó que tenían que tener 4 ruedas y 2 ejes. ¿Te das cuenta? Mirá vos. Y ahí terminó el proyecto. Mirá vos, Alberto. Alberto, ¿cuáles son los principios fundamentales que debe tener todo periodista? ¿Cuál es? Mira, y esto no... Yo distingo en esta profesión 2 formas de hacer periodismo. Ser cronista o periodista. El cronista es el que transmite las informaciones que recibe. El periodista, que no hay muchos, tiene que investigar, analizar la información para poder opinar. Te cuento una. En ese momento, Franco Colapinto, que fue alumno mío de chiquito, ¿Qué? me enteré porque me mandaron la foto, yo no sabía que era él. ¿Qué era? Sí. Por mi amistad con Juan Pipilo salió campeón Juanpi y él, y después vino a hacer un curso conmigo de competición, de conducción deportiva. ¿Sabés cuántas cosas tengo para poder opinar de Colapinto? 4 páginas. ¿Está bien? Tengo tiempo instantáneo, tengo los mini parciales, tengo los parciales, las velocidades máximas de cada parcial. Veo la cámara de a bordo, y ahora hay una página Tempo 1 que me deja ver la adquisición de datos. Veo cuando él frena, cuando él acelera, cuando la tracción, lo puedo ver. Gracias a eso, esta es la forma de hacer periodismo. ¿Te das cuenta? Qué hermoso ejemplo. Porque usted es el que recibe, merece el respeto, ¿no? Y que nosotros le tratemos de transmitir todo lo que podemos. Que no seamos... Yo nunca digo lo que me parece, digo lo que estudio y analizo. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Eso es lo que para mí es prioritario. El respeto, fundamentalmente. El respeto hacia el oyente, hacia el lector, hacia quien sea, hacia quien recibe del periodista la información. Por eso me amargo muchísimo con lo que ocurre en las distintas disciplinas de la vida. Sí. Especialmente en la política. Exactamente. Yo tengo 2 ejemplos y maestros que tomé. Uno, Néstor Ibarra, genio del periodismo en general, y el otro, nombraste vos, Alfredo Parga. ¿Está bien? Esos fueron mis 2 maestros, y que me marcaron la línea, y que yo respeto, y que mientras tenga vida lo voy a seguir haciendo de esa manera. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Alberto. Recién nombrabas a Franco. ¿Pensás que se juega parte de su permanencia en la Fórmula 1 en Canadá por esa vorágine de los puntos y de no romper el auto y de que Paul Aron prueba el Monza y que puede ser reemplazado? ¿O pensás que puede seguir continuando en la Fórmula 1 con este rendimiento que mucho no está gustando?
No, lo que pasa que, a ver, vos ves cámara de bordo de Franco, y Franco, en Imola, por ejemplo, tuvo un trabajo impecable hasta el golpe. Hasta el golpe. ¿Te das cuenta? Después, en Williams, tuvo un trabajo impresionante hasta el golpe. ¿Te das cuenta? Tiene arrebatos, que prefiero no tratarlo en la parte porque es hasta consultado para tener idea de todo esto con psicoanalistas. Hoy es muy importante la preparación mental en los pilotos. Claro. Tan importante como la física, ¿te das cuenta? Como también la de reacción y demás. Y aparentemente tiene esos desequilibrios, ¿no? Esos atrevimientos, te podría decir, porque, a ver, no yo, mucha gente pudo ver la cámara de bordo, todo, y yo pude verla que yo de otros también, y también la gente puede, ojo que las páginas que yo uso de análisis, no son imposibles de obtener. El que quiera puede tener, si vos la sabés leer y la sabés entender, lo sabés ver perfectamente. Y después corrió bajo presión. Claro. O sea, en Monte Carlo, tremendo. Estaba ya en la carrera de Imola, corrió realmente contenido. Claro. Después del golpe que tuvo. Después del golpe en la clasificación. Y le tocó ahora Montmeló, España, Barcelona, que es uno de los circuitos más completos y más difíciles. O sea que Barcelona es corto, 1 minuto 11, ¿viste? 1 minuto 12, tiene 14 curvas. ¿Está bien? Son 68 vueltas. Es decir, es un constante circular de autos, y en la parte final, si vos tomás el vuelta por vuelta y tomás la zona de frenaje, te digo la verdad, no era Colapinto que manejaba. Claro. Era otra persona que manejaba. Yo no sé si fue desequilibrio, si se cansó, o fue preso de que no hubo una puesta a punto adecuada para la complicación que tiene Montmeló. ¿Sabes cuál es la que tiene? A ver, son 14 vueltas. Sí. Multiplicala. Perdón, 14 curvas. Sí. Multiplicala por la cantidad de vueltas que dan. Claro. Que son prácticamente 200 y pico, y llegas a más de 100.000 curvas. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, se sobreengoma el circuito y entran a aparecer esos rollitos fruto del neumático que se va degradando. No podía frenar, no podía acelerar, no podía doblar. ¿Está bien? Claro. ¿Qué pasa? La ingeniería de otros equipos sabía de todo eso, lo previó y tuvo una puesta a punto mejor. Claro. Creo, y viste bien, para mí es 70 y 30, ¿no? La carrera de Canadá. Bien. Para mí el 30% es lo optimista, el 70%, Dios quiera que no se golpee en el muro de los campeones, el sector tan competitivo de Canadá. Alberto querido, en el año 82, siendo un ídolo mundial, se mata Gilles Villeneuve. 12 años después, en el 94, siendo otro ídolo mundial, se mata Ayrton Senna. ¿Quién pensás que la Fórmula 1 cambió más bruscamente? ¿Por la muerte de Gilles repercutió más o por la muerte de Ayrton? Yo creo por la muerte de Ayrton. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Gilles tenía una doble personalidad. Como persona, quien lo conocía no podía dejar de quererlo. Yo te digo, maravilla de persona. Viste que a veces uno tiene un imán, tiene una suerte en la vida. Yo lo vi debutar con la Ferrari, el Motor, autódromo que estaba en el campo. ¿Te das cuenta? Mira, lo que pasa es que él llega a Ferrari por la atracción, que su simpatía, su... Mira, lo que hace, por ejemplo, que Colapinto tenga... haya gente que realmente... Claro. Bueno, pero esa vez quién se puso así con él, Enzo Ferrari. Porque el día del debut en Mosport le rompió 2 Ferrari. Esto está escrito, carrera de estadística. No me olvido jamás. Estábamos muertos de frío con Lochi y Leniani cubriendo esa carrera. Y yo de Cholulo le pedí el gorro. Usted no hace frío. Lo tengo ahí guardado.
Viste, cuando voy a Buenos Aires, estaba probando, porque en Buenos Aires se probaban los neumáticos en verano. Yo no sé si vos te acordás. Y venían a Buenos Aires a probar los neumáticos, y venía Ferrari y vino con él. Me acuerdo que terminó las pruebas, fue a la cara y vino con el gorro, el gorro que te prometí. Y se lo puso en la cabeza a Maxi, que Maxi tenía 5 o 6 años. Es una persona distinta, es una persona querible 1000%. Y se mata porque le gustaba la adrenalina, vivía en el riesgo. Claro. Vivía en el riesgo. La gente lo apasionaba porque era un tipo que vivía de costado. Claro. ¿Te das cuenta? Senna era otra cosa. Claro. Senna era otra cosa. Senna era tremendamente rápido. Ahora, mira, el otro día se volvió a publicar. Porque estando con el Ricci Motorsport, un equipo muy importante que había en su momento en Europa, un día estando ahí con Roberto Simonovich, vinieron unos abogados y ahí estaban tratando el tema cómo se mató Senna, ¿no? A Ayrton Senna le molestaba la columna de dirección. Claro. Por el estrechez que tenía en el cockpit. Incluso Adrián Newis, que era el diseñador de esa McLaren, es el día de hoy que no puede ir a Imola. Cuando va, él lo ha declarado que le golpea el corazón y le pide a un mecánico que le reduzca el diámetro de la columna de dirección. Ahora, el mecánico, por a veces esa veneración que tienen por algunos pilotos, le hizo caso. Sí. Bueno, ahí, haciendo fuerza, los que estudian mejor industrial saben que, en general la gente sabe que si vos a una barra la limás, te haces perder resistencia a la torsión. Claro, exactamente. ¿Está bien? Cuando dobló ahí, que no estaba la chicana, era una curva a fondo, ¿está bien? Donde se mató Rosenbayer, creo que era, donde se pegó también Barrichello. Claro. ¿De acuerdo? Alta velocidad, alta carga dinámica. Cuando hizo fuerza para doblar, se cortó la barra de dirección. Y la barra de dirección es la que le produce la penetración. Esto lo estaban tratando porque había que desligar responsabilidades, viste, por el tema de la muerte de Ayrton. Lo estaban tratando aquella vez que yo lo vi. Y si ahora, hace un mes, fue publicado de nuevo. Que en definitiva fue lo que produjo el accidente, la rotura de barra de dirección, y también dijo de que hubo un mecánico que le cambió la barra. En realidad no la cambió, la había limado. Claro. ¿Está bien? Mirá vos, Alberto, mirá. Tenés la perrita o el perrito que te hace compañía. Sí. 3 preguntas más y te liberamos. Hablábamos de Gilles y de Ayrton. Y en el plano nacional, después quiero que me digas a ver quién manejaba mejor, porque vos te subiste con los dos. ¿Quién fue más ídolo, Mouras o el Flaco, Alberto? No, Mouras. Lo que pasa es que con Mouras compartí mi adolescencia, juventud. Qué lindo. Éramos compinches en la fiesta de los chicos. O sea, él vivía en Carlos Casares, mi familia vivía en Chatomán, pueblito que está a 15 kilómetros, y yo me iba todos los fines de semana, estudiaba acá, todos los fines de semana de Carlos Casares. Era un excelente piloto, Roberto. Muy tranquilo. Ahora, el Flaco era una cosa de loco. El Flaco era una persona que tenía un talento que después no le alcanzó, porque uno te alcanza el talento. Él se retira porque se dio cuenta que no podía ganar. Con el talento no alcanzaba. Hoy, a ver, bueno, yo de fútbol conozco poco, pero me recuerdo del chico, había un tal Rojas, sí. En Boca, que era el rey de la gambeta. Hoy no podría jugar. ¿Te das cuenta? Te digo más, Maradona hoy no podría jugar. Claro, porque cambió todo, cambió la forma de jugar. Preparaciones. Claro. ¿Te das cuenta? Y el Flaco así. Ahora, el Flaco, yo fui testigo. El otro día me pidieron que fuera a hablar con la hija en el programa que tiene. Con Paula. Y
hay una foto, para mí era un regalo de la vida. En aquella época había acompañante, no había revisión prácticamente. Yo me bajaba de entrenar con el flaco Traverso y me subía con Luis Di Palma. Qué regalo de la vida, Alberto. Sí, y bueno, una vez que sale campeón, porque él siempre me decía, y Luis también, ellos eran más amigos míos que yo de ellos, ¿no? Bueno, pero el flaco, en serio, cuando íbamos después de la S del Ciervo, la llegada del Ciervo, la S del Burrón, prendía él el cigarrillo. Y digo, no, que te lo prendo, flaco. No, cansaba no. Fumaba dentro del auto. Sí, fumaba. No, prendía el cigarrillo dentro del auto. Qué increíble. ¿Entendés? Qué lindo. No, un talento tremendo. Qué lindo. Alberto, ¿estuvo bien o mal castigado el autódromo Juan Manuel Fangio luego lo de Guido Falaschi? ¿Cómo te lo digo? Roberto Argento, que hoy es el que revisa los circuitos, fue con otra persona, permitime que no lo nombre, Sí, por favor. También de la parte de seguridad, dijo que no se podía correr. Había un tema político en ese momento. La provincia había puesto una cantidad de dinero muy importante para que se hiciera el circuito, se remodelara, se recuperara el circuito. Argento se fue del país para no ser responsable. Dio el informe y el otro señor, que todavía está activo, por presión de alguien que todavía está en la política, ¿está bien? Autorizó la carrera. No se podía correr. ¿Qué lo parió? No se pudo. Y Guido Falaschi, uno de los 5 mejores talentos que he vivido en mi vida. Yo tengo mucha bronca todavía. No se me va a callar nunca. Además, en ese momento, mi hijo los tenía a él y a Pechito en Top Race. Y veía yo las cámaras de a bordo. Siempre me gustó ver cámaras de a bordo para poder definir, ¿viste? A ver, hice 5 cursos de piloto. Con García Lovelo, en karting. García Lovelo, íntimo amigo de Ayrton. Yo lo conocí a Ayrton en el cartódromo, porque era íntimo de Marcelo, y fui. Hice con Gurini, hice con Jorge Merder Río, hice 2 cursos de pilotos con Rod Wilson. Rod Wilson es el gurú, el que le ha hecho curso de piloto a Hamilton, a Schumacher, le ha hecho a Diego Ventín, a Ponce de León, te nombro para que no estoy volaseando, estamos de acuerdo, y eso me permite decir lo que era Guido. A Guido yo le conseguí una prueba en la Fórmula 3 donde tenía que pagar solamente las gomas, el alquiler del circuito, todo. Así hubo varios pilotos a los cuales pude hacerle esa gestión. Sí. ¿Y sabes por qué no quise haber ido? Porque al gordo le gustaba comer. Mi vida. Y como le obligaban a bajar 8 kilos para poder ir a la prueba. O sea, la prueba no te iban a hacer una prueba gratis. O sea, a mí todos los años me llamaban si había algún talento argentino para ir. Así fueron varios. A los cuales hice contacto allá. El Ledesma, por ejemplo, una maravilla. Después no lo dejaron ir, y se lo tenía apoderado acá. Pero Ledesma, al tercer día, igualó el registro de vuelta al número 1 del equipo. Y lo tenían casi contratado. Bueno, y a Guido no quiso ir porque te pedían todo, te pedían antecedentes y te pedían las medidas de la gente, ¿no? Y entonces, por la altura y demás, Guido, yo siempre decía el gordo prolijo, ¿no? Tengo anécdota con él tremenda. Mi vida, qué chiquito. Tenía que bajar 8 kilos y no quiso. Mira vos, Alberto. Y se mató porque el circuito no estaba en condición.
Mira vos, Alberto, la grandeza tuya, ¿no? ¿A cuántos has ayudado, no? O sea, qué lindo, qué bien que hablas Una pagada, de vos. una pagada, una Eh, pagada. quiero dejar Mira, la última... quien no, Sí, escúchame, quien no vive para servir, no sirve para vivir. gracias por ese mimo. Voy a dejar la última de rally y voy a sumar una más. Esteban Tuero, realmente se cansó. ¿Por qué abandona la Fórmula 1? ¿Se cansó de salir último, como él dijo, que no tenía posibilidades al año siguiente con el Minardi? Walter Hernández me dijo que él le confesó que tenía un contrato, un precontrato en Ferrari, como Minardi no lo dejó ir, se enojó y se fue. ¿Qué puede ser, Alberto? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que me parece a mí? Por alguien, el Flaco Boggio era un segundo padre para él. No quiso seguir con la presión de la Fórmula 1. Era mucho. Se volvió, además, hubo bastante bronca, porque agarró y se vino. Claro, sí. Me decía Giancarlo Minardi que perdió millones en contratos que tenían por el año siguiente. Tenían arranques medio raros. Además había 4 o 5, paraban ahí en Pinasco, no te puedo contar las anécdotas. Pero un amigo mío era el que había alquilado la casa, ¿no? Y uno de ellos un día agarró un grafiti y había escrito todas las paredes, el mejor soy yo, vivían 4 o 5. Claro. Estaba, bueno, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero estaban ahí, hasta Pechito estuvo ahí. Qué lindo, ¿no? qué lindo. No, divino. Vos sabés que me haces acordar cosas que yo me olvido por completo, que son cosas que me han ocurrido. Tan lindas. ¿Podemos tener un libro tuyo, Alberto? ¿Te gustaría escribir? No. Bueno. No, porque yo no me voy a jubilar mientras tenga vida. Qué hermoso. Si mientras tenga salud mental y física, tengo 80 ya años. Qué lindo. Mira vos, qué bien. Pero estás espléndido. Mirá, nos seguís enseñando a ser periodistas, Alberto. Y ahora sí, la última, y gracias. ¿A dónde hubiese llegado Henry Toivonen, Alberto? ¿Por qué decís? Porque luego de la muerte dicen muchos que era quizás un distinto, fue el piloto más talentoso de su generación, según lo que dicen los que conocen de rally. ¿Coincidís con eso? Para mí, de Vivi Vatanen. De Vatanen, ¿no? Qué lindo. Sí. Ahora, el más completo de todo, Sebastián Loeb. El rally y de Argentina, el mejor de todos, Pancho del Paz. ¿Más que Recalde? ¿No? Mirá. Pancho le ganó una etapa con un 504 cuando vino a correr Tiantot con los equipos importantes y todo. ¿Está bien? Con eso te digo todo. Qué increíble. Pancho del Paz, el Cabezón Soto y Jorge Recalde son mi podio de rally. Mirá. ¿Está bien? Mirá vos. Lo que pasa es que Recalde cuidaba más el auto. Claro. Era excelente, cuidaba más el auto. Otra persona que era muy parca, pero cuando lo conocías, te lo quería llevar y poner en una mesa de luz. El rally es la mejor, para mí, ¿no? Es la mejor categoría del mundo. Porque ahí no está la mezquindad del ser humano de alta competencia. Claro. No está la encerrada, no está la trampa de frenar de antes, no. Ahí es el hombre, la máquina y el circuito. Qué hermoso. Mirá cuánto valen esos podios del Lole, ¿no? Como piloto de Fórmula 1 haber conseguido en el rally. Él subió el podio en toda la categoría que corrió. Hay una cosa que la repito siempre. Cuando se retira el Lole, dentro de la consideración del periodismo mundial, estaba entre los 5 de la historia. Claro, después vino mucho más. Hoy obviamente que no está entre los 5 de la historia. ¿Está bien? Claro. Pero en ese momento
no, aún habiendo ganado solamente 12 carreras puntables de Fórmula 1, por la capacidad que tenía, por lo íntegro que era, por la capacidad de poner a punto, la concentración y todo, estaba considerado por el periodismo extranjero como uno de los 5 talentos de la historia hasta ese año. Imagínese, Alberto, que podríamos nombrar Stewart, Clark, Fangio y ahí el Ole, qué hermoso, qué hermoso. Clark el uno. Lo tenés en la fotito, qué lindo, qué lindo. Alberto, sabés que te admiramos, te queremos un montón, sos realmente un monumento, un referente para nosotros. Gracias por enseñarnos con el ejemplo, ese ejemplo de profesionalismo que marca tanto a la gente y que ya tan poco queda. Gracias de verdad por este tiempo y por enseñarnos tanto. No, al contrario. Gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que le hayan pasado bien, que les haya transmitido algo, les haya enriquecido algo de conocimiento. Y lo de Lore, te lo mando ahora, ¿eh? Por favor, por favor. Como está, yo antes no lo podía decir, pero como un día Flavio Perú se vino desde Paraguay al Tigre para que yo le hiciera la nota de televisión y se publicó, ¿no? Entonces te lo puedo dar, porque si no, hasta me puedo comer un juicio, ¿te das cuenta? Gracias. No lo dice Alberto Juárez. Lo supo Alberto Juárez y lo declaró esta persona, y si alguno quiere, está media borrosa, pero tengo la foto de él caminando con Micha y 5 pasos adelante, cabizbajo, concentrado, salía del César para las carreras de Reutemann rumbo al circuito. Qué increíble. Gracias. Nos vemos cuando ustedes quieran. Te vamos a seguir molestando. Gracias, Alberto, de verdad. Chau, chau. La pasé muy bien. Gracias. Saludos a todos los chicos que han estado escuchando todo esto. Que ande bien. Chau, chau.